Que el Señor les bendiga, mis hermanos de Facebook, a nuestros hermanos de YouTube. Muchas bendiciones a todos y cada uno de ustedes en este hermoso miércoles que el Señor nos permite, ¿verdad? Vamos a dar inicio con el programa del día de hoy, con Renaciendo en el Evangelio de Juan, como hemos estado enseñando estas hermosas enseñanzas por nuestra amada hermana Adela Hernández, que nos comparte como cada miércoles la enseñanza del día de hoy. Y bueno, pues sin más tardanza vamos a dejar el lugar a nuestra hermanita que nos va a traer el día de hoy esta hermosa enseñanza. Es para el equipo Renaciendo poder compartir con cada uno de ustedes las enseñanzas que encontramos en el Evangelio de Juan. Porque somos una pequeña parte del cuerpo, en donde muchos están ocupándose en orar. Otros apoyan en el área de medios de comunicación, como grabar, comprimir, subir información y demás, que como ustedes pueden comprobar, yo desconozco. Pero a todos nos anima que ustedes sean edificados por medio de la palabra. Gracias a Dios, hemos meditado en los primeros 12 capítulos del Evangelio de Juan. Llevamos un poco más de la mitad y eso nos llena de mucho gozo. Gracias a Dios también por Ventana Virtual Radio, otra parte del cuerpo de Cristo que está dentro de nuestra intercesión, porque todos buscamos que el nombre de Dios sea glorificado. Como dice el canto, Jesucristo basta. Hablemos con Dios. Nos hace bien. Padre de amor, te damos muchas gracias, como siempre, por esta gran oportunidad de bendecir a mucha gente. Gracias también por los que van a escuchar, por los que van a ver, por los que van a ser edificados, por los que van a ser confrontados. Gracias porque tu palabra, dice la Biblia, que no vuelve vacía, sino que cumple con lo que tú quieres que cumpla. Ahora, Señor, nos disponemos a meditar. Queremos pedirte que todo lo que estorbe lo podamos quitar en tu nombre y que juntos, como siempre, disfrutemos tu palabra. Amén. Los capítulos 13 al 16 del Evangelio de Juan relatan las últimas enseñanzas de Jesús para sus discípulos. Y en el capítulo 17, el evangelista registra su última oración a favor de los discípulos presentes y a favor de los que habían de creer después. Todo esto sucedió la noche antes de su muerte, contando únicamente con la presencia de los discípulos, de sus 12 discípulos. A ellos les dio las últimas instrucciones a fin de prepararlos para que ellos pudieran enfrentar, los discípulos pudieran enfrentar esos momentos en que van a tomar preso al Señor, en que lo van a crucificar, pero también esos momentos preciosos en que el Señor va a resucitar, porque todo eso ya lo sabe Jesús. Y esos sucesos para los discípulos, que serán completamente nuevos e impactantes, van a provocar un cambio en la vida de ellos para siempre. Esto también lo sabe Jesús. Igual el Señor sabía muy bien quién lo iba a traicionar. Sabía muy bien quién lo iba a negar. Sabía muy bien que en un momento determinado todos lo iban a abandonar. Pero dice el Evangelio que a los suyos que estaban en el mundo los amó hasta el fin. Solo Dios puede hacer eso de verdad. La meditación de estos capítulos conviene que la hagamos de manera conjunta, no mirando capítulo por capítulo, sino tomando la ocasión. Es la última noche que los discípulos pueden ver físicamente a su maestro y es necesario equiparlos para lo que vendrá enseguida. Entonces vamos a agrupar en estos aspectos. No lo vamos a abordar todo en una sola sesión porque es demasiado, pero sí que tengamos una idea conjunta de cómo vamos a trabajar con esos capítulos. Esto es para los que estamos siguiendo las audiciones. Y si alguien la escucha por única vez, pues gloria a Dios, va a tener la bendición también. Jesús da una lección de humildad cuando lavó los pies a los discípulos, pero también ahí explica que Judas lo va a traicionar. Estamos hablando de los primeros 30 versículos del capítulo 13.
Enseguida Jesús da un nuevo mandamiento. Realmente este mandamiento ya es conocido, pero ahora tiene una observación. Jesús dice, como yo os he amado. Pero también hace hincapié en que Pedro lo va a negar. Y se termina el capítulo 13. Después damos un brinquito al capítulo 15. Y ahí vamos a revisar la imagen de la vid para ilustrar la relación que debe existir entre Jesús y sus seguidores. Porque vienen días difíciles para los discípulos que se van a quedar en la tierra y que Jesús se va a tener que ir al cielo. Por eso mismo Jesús se despide de sus discípulos, pero también les habla de su regreso en el capítulo 14. Regresamos al capítulo 14. Y en una parte del capítulo 14, casi al final, con el capítulo 16, Jesús promete que enviará al Consolador y que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre estarán con los que sean discípulos que amen a Dios. En los últimos versículos del capítulo 16 vamos a analizar que Jesús termina su enseñanza reafirmando que el Padre los ama y les recomienda que enfrenten las dificultades con decisión y con valor. Y en el capítulo 17 realmente ya es cuando Jesús habla con su Padre. Habla de la misión que está a punto de concluir, ora por los discípulos, por sus discípulos cercanos que ahí están en ese momento, porque Él sabe todo lo que les espera, pero también intercede por los que serán sus discípulos, para que ahí se unan el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y los suyos, los discípulos de todos los tiempos. Ahí estamos incluidos tú y yo también. Empecemos de una vez. Dice el versículo 1 del capítulo 13 en adelante: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando la toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le dijo: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues todo está limpio, y ustedes limpios están, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no están limpios todos. En esos lugares era una atención a los invitados lavar sus pies. Esta actividad era propia de los sirvientes de la casa. Pero en este caso fue el Maestro, Jesús, quien mostró su disposición de servicio a sus discípulos. Se quitó el manto, se colocó una toalla a la cintura, del modo que lo haría el más humilde de los esclavos, para luego lavar y secar los pies de los discípulos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, ustedes también deben
lavarse los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. La lección para nosotros es la misma. Por eso Jesús dijo, ya les puse el ejemplo. Ahora ustedes solo deben seguirlo. Solo tenemos que preguntarnos cómo estamos sirviendo a Dios a través de servir a los demás. Quiero incluir a todos los seres vivos. ¿Cómo atendemos las plantas? Las plantas son seres vivos, los árboles. Los animales son seres vivos. Y las personas, todas las demás personas, son dignas de nuestro servicio. Cuidado, revisemos con cuidado. Dice el versículo 18. No hablo de todos ustedes. Yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Eso lo decía ya desde el Salmo 41:9. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviaré, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Como le dijeron los mismos discípulos, cada vez el lenguaje del Señor Jesús es más claro. De cierto, quiere decir no lo tomen a la ligera. Esto es muy importante. Porque le decía a sus discípulos, si ustedes van con alguna persona, porque yo se los pida, está hablando el Señor Jesús, y esa persona los recibe, me está recibiendo a mí, a Jesús. Pero no solo eso, sino que al recibirme a mí, está recibiendo a mi Padre. Por esta verdad, en una de sus cartas, el apóstol Pablo dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Somos sus representantes. Vamos en su nombre. Si alguien nos recibe, recibe a Jesús, recibe al Padre y recibe al Espíritu Santo. También para nosotros es. Dice el versículo 21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Jesús fue hombre hasta el último momento y sentía ya la traición muy de cerca. Por eso se conmovió, se agitó, se turbó. Dice el versículo 22, entonces los discípulos se miraban unos a otros dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este pues hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Por la lectura del Evangelio, descubrimos que los apóstoles no se dieron cuenta que el que lo entregaría sería Judas. No se dieron cuenta. Dice el versículo 27, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Aquí tenemos que hacer aclaraciones. Recordemos que Dios tiene el control siempre. Aquí no debe entenderse que Satanás es muy listo y sorprendió a Jesús y al mismo Judas. Realmente debe mirarse desde atrás. Unos meses o unos días antes, muchas opiniones podemos expresar. O podemos saber que la gente decía. Desilusionado porque Jesús hablaba de morir y no de establecer su reino. Es posible que Judas haya tenido la intención de obligar a Jesús a usar su poder para probar que era el Mesías.
O quizá Judas, al no entender la misión de Jesús, ya no creía que fuese el escogido de Dios. Sea cual fuera el pensamiento de Judas, Satanás también imaginó que la muerte de Jesús acabaría con su misión y obstaculizaría el plan de Dios. Al igual que Judas, no sabía que la muerte de Jesús desde un principio era la parte más importante del plan de Dios, porque de ahí dependía la resurrección, y al resucitar sería vencedor de la muerte, del pecado y del mismo Satanás. Dice el versículo 28 en adelante: pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Así que ese fue Judas y Jesús sigue con sus discípulos. Ahora da un nuevo mandamiento. Dice el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un nuevo mandamiento os doy: que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. En este párrafo tendríamos mucho que decir, pero solo vamos a sintetizarlo en 5 aspectos muy importantes. El sufrimiento derivará en la glorificación de Jesús. La glorificación de Jesús dará lugar a que el Padre sea glorificado. Si el Padre es glorificado, también será glorificado el Hijo. Y Jesús les advierte que no pueden ir a donde Él va. ¿A dónde va? Al sacrificio, a la muerte y a la resurrección. Posteriormente, con un cuerpo glorificado, estará regresando al cielo. Debido a que Jesús ya no está personalmente con ellos, ellos deben tener un distintivo que los compacte e identifique. Y ese es el amor. Amar como Jesús los ha amado. En eso conocerán que son mis discípulos. ¿Puedes identificar en qué aspectos estás involucrado tú como discípulo de Jesús? El punto primero es la glorificación, es el sufrimiento. Los cristianos sufrimos porque las tinieblas son muy densas, porque el diablo es el príncipe de las tinieblas y está ensañado contra la iglesia de Jesucristo. Pero una vez que hemos pasado esa parte, ahora es glorificado el Hijo, es glorificado el Padre y nosotros somos respaldados por Dios. Pero hay algo más. ¿Cuánto amamos a nuestros hermanos, a nuestros condiscípulos? ¿Cuánto amamos al mundo sin Dios? Esto es muy clave en la vida del cristiano, así como fue clave en la vida de Jesús en ese preciso momento. Dice el versículo 36, le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Juan describe estos momentos de manera clara y detallada.
Vemos que Jesús sabía con exactitud lo que acontecería. Sabía lo que pasaría con Judas y con Pedro, pero no cambió la situación ni dejó de amarlos. Asimismo, Jesús sabe muy bien si tú o yo tendremos alguna actitud inapropiada, pero aún así nos ama incondicionalmente y nos perdonará cuando se lo pidamos. Judas no entendió esto y su vida acabó de manera trágica. Pedro lo comprendió y, a pesar de sus faltas, su vida acabó de manera victoriosa porque nunca disminuyó su fe en aquel que lo amaba. Sigue el capítulo 15. Dijimos que íbamos a dar un pequeño salto. El Señor dijo: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Si a vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, como un mal pámpano, y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. En mis palabras. Digo, lo que Jesús le dijo a sus discípulos es que no es suficiente con hablar bonito y comprometerse. La clave es permanecer. ¿Y cómo compruebo que estoy permaneciendo? Pues porque en primer lugar estudio la Biblia, para saber qué es lo que Dios espera de mí. Ahora que lo sé, lo llevo a cabo. Cuando lo hago, estoy demostrando que amo a Jesús. Jesús vivió en constante contacto con Dios, su Padre. Con frecuencia se retiraba a algún lugar solitario a encontrarse con Él. Sigamos su ejemplo y mantengamos el contacto con Jesús. Por ejemplo, orar por las mañanas, aunque sea solo un momento, porque no podemos salir de la presencia de Cristo a tocar cosas malas. La verdad es que la presencia de Dios está en todo lugar. Para la mayor parte de nosotros será un constante contacto con Él. Cada cristiano se siente realizado si lo que hace da gloria a Dios. Dice el versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. No importa lo que suceda, si permanecen en mí, mi gozo estará en ustedes y ustedes mismos se sentirán gozosos. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre, Él las ha dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. La base de la buena relación con Dios y con los seres humanos es el amor. Por supuesto, porque Dios es amor. Así que mientras estemos dentro de la esfera de su amor, podremos amarlo a Él,
amarnos a nosotros mismos, amar a los demás. Ciertamente, como lo habíamos mencionado en el tiempo que Jesús estuvo en la tierra, los maestros seleccionaban a sus alumnos. Dice la Biblia que Jesús pasó toda una noche orando y al siguiente día seleccionó a sus 12 discípulos. Por eso les recalca, yo los elegí a ustedes y necesito que lleven mucho fruto y como consecuencia lo que le pidan al Padre, el Padre lo hará. Eso explica por qué el versículo 17 dice, es tomando que os améis los unos a los otros. Dice el versículo 18 en adelante, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido, ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero ahora no tienen excusa por su pecado. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Por eso es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. Eso ya lo decía desde el Salmo 69:4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Por eso la insistencia de saber y ser buenos pámpanos, ya que el mundo nos aborrecerá por ser discípulos de Jesús. De hecho, eso padecieron los apóstoles. La mayoría también murieron por predicar el Evangelio de Jesucristo. No te extrañe, a ti no te extrañe si padeces por el nombre de Jesús, solo asegúrate de estar unido a Él. Dice el versículo 26 del capítulo 15. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús habla ahora del Consolador, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, de cómo el Espíritu nos ayuda a dar testimonio del Padre y del Hijo. Dice el capítulo 16, versículo 1, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. El hecho de que no conozcan al Padre y por consecuencia al Hijo ni al Espíritu Santo da como resultado que tampoco nos conozcan a los que sí conocemos a Dios. Hasta hoy, muchos en la historia de la humanidad, muchos han muerto por el nombre de Jesús.